Pues gracias a Dios, hermanos, por su misericordia. Ya estamos en la hora 10 de nuestro Instituto Bíblico Local de la materia libros históricos. Entonces, en esta ocasión, ya la parcelación dice que el tema es David y su familia. En esta ocasión tenemos una tarea, recordamos, son breves, de una cuartilla, nada más para adentrarnos en los temas que vamos viendo durante el curso. No tienen que ser tareas extensas ni tampoco exhaustivas, algo sencillo. Y la tarea es: comente sobre el reinado de David. ¿Qué puede usted comentar? Lo que quiera. Cosas buenas, que empezó bien siendo rey, que fue un buen militar, que tenía un buen equipo de trabajo, pero también los errores, ¿no? Cometió errores porque, cayó en adulterio. Después tiene, en esta ocasión, nada menos nos toca ver el censo que hizo de sus militares, y estos son errores. Y básicamente con su familia hubo varios errores. Entonces, ahora quisiéramos enfatizar un tema muy importante que la palabra de Dios da por sentado, y es la importancia de la familia. Porque hoy se da importancia a muchas cosas, ¿no? Puede ser la economía, la ciencia, las artes, la tecnología. Está así todos los días, ¿no? Como si fuera lo más importante. Y aunque son cosas importantes, no se compara con la institución establecida por Dios, que es la familia. Cuando la familia está bien, todo funciona bien, porque es ahí donde formamos gente, ¿no? La familia es donde formamos gente, nada menos. O sea, no es una situación inventada por los hombres, no es algo cultural, es diseñada por Dios. Cuando Dios bendice a la familia, hay cosas que cambiar, hay cosas que tenemos que adoptar, hay cosas que hay que seguir haciendo, y hay cosas que tenemos que dejar de hacer, porque la sociedad también se equivoca en algunos planteamientos, ¿no? Entonces, vamos a hablar en ese punto, cuando veamos David y su familia, qué errores tuvo. Hay más errores que aciertos en el caso de David. Tenemos, segundo de Samuel, capítulo 13, del 1 al 19, Amnón y Tamar. Dice ahí que Amnón, hijo de David, obsesionado por ella, violó a su media hermana Tamar y posteriormente la corrió de su casa. Entonces, es uno de los casos en los que la Biblia habla de violaciones. ¿Usted se acuerda allá en Génesis, cuando violaron a Dina, la hija de Jacob, que dice que fue una fiesta, ¿no? Para empezar, ¿a qué fue? La fiesta mundana, ¿no? Y en la fiesta mundana fue violada. Y después sus hermanos matan a los hombres de esa ciudad como venganza contra ellos. Fue una situación muy lamentable. Una violación nunca puede darse como algo cotidiano o algo que esté bien. Hoy que se habla tanto de derechos de la mujer, habla de mucha violencia contra las mujeres, es lo mismo que pasaba en ese tiempo, ¿no? O sea, no es una buena actitud que a alguien se le violente o se le force en algo sexual. Recordamos, el sexo es dado por Dios para el matrimonio, una sola pareja, un hombre y una mujer, hasta que la muerte los separe. Esto es el plan de Dios. Fuera de esto, son situaciones que no están bien delante del Señor. Y entonces tenemos aquí que dice Amnón, hijo de David, estaba obsesionado con su media hermana Tamar. ¿Se acuerda? Un error de David, tuvo 20 mujeres. Entonces, esto es otro error, que no es que Dios esté de acuerdo, porque por ahí algunas sectas y grupos dicen, es que Dios permitía que hubiera varias mujeres para un hombre. Dios nunca permitió. Fueron los hombres los que decidieron, por su carnalidad y el abuso contra las mujeres, tener ese tipo de adulterio. Entonces, ni Dios lo autoriza, o a Dios le parece bien, nada más lo registra. Recordamos que la Biblia habla de la verdad, o sea, no es un libro así fantástico de héroes, ¿no? La historia a veces no es real, incluso la historia de México, ¿no? Si vemos lo que realmente sucedió, no es lo que dicen los libros. Hubo más traiciones, más violencia, más asesinatos de los que nosotros podemos pensar, pero se plantea como lo opuesto, ¿no? Esta persona era una persona perfecta, líder político, religioso, ¿no? Y no era cierto. Y en la Biblia sí vemos lo que fue real. Entonces, Amnón, hijo de uno de los 20 hijos de David, violó a su hermana Tamar. Y no nada más esto, sino que después la corrió de su casa. Si usted recuerda el texto, Tamar le dijo a Amnón, no me violentes, soy hija de tu padre, si me pides como esposa, me puede dar como esposa. Tampoco era el plan de Dios, ¿no? Ella quería salvarse de la situación, y sin embargo Amnón la violentó sexualmente. Dice que la llevó a su casa, y aparte de esto sacó a todos de la casa. Una cuestión que tenemos aquí con David, hermanos, es el descuido. No podemos ser ni descuidados ni ingenuos, porque definitivamente cuando Amnón le dijo a David, estoy enfermo y quiero que mi hermana Tamar venga a cuidarme, ¿cuántos sirvientes tienen ellos, hermano? ¿Por qué su media hermana? ¿Y por qué solos? Entonces los papás a veces descuidan a sus hijos. Casi
toda la violencia sexual en lo social tiene que ver con papás descuidados. Papás que se van de la casa, que no están presentes, que no se fijan, que no tienen pues el cuidado de sus hijos. Y esto es muy cultural, ¿no? Porque todos trabajamos, tenemos distancias y hemos hecho de la familia un problema, un asunto muy secundario. Entonces ahí hubo varios errores de David al no darse cuenta que su hijo Amnón quería violar a su hermana Tamar. Pero luego no fue todo. Dice el 13 del 20 al 39 que hubo una venganza y huida de Absalón. Absalón, hermano de Tamar, se indignó ante la indiferencia de David por la violación en la familia. Y Absalón ordenó a sus criados matar a Amnón. Y Absalón huyó a Jesús. Entonces Absalón es el hermano directo de Tamar. De una de las 20 mujeres de David era Absalón y Tamar, un hombre y una mujer. Entonces, como la mujer Tamar fue violentada por su medio hermano Amnón, Absalón estaba muy enojado. Ahora, eso es muy importante. Papás, escuchen el enojo de sus hijos, porque hay papás que no escuchan a sus hijos. No está bien, no tienes razón, no me interesa. De hecho, David estaba muy ausente. Si se fijan, no platicaba, no había un diálogo con sus hijos, no había una formación. Él estaba muy ausente, gobernando y lamentablemente con mucho adulterio, con 20 parejas sexuales, ¿no? Entonces estaba en varios errores David. Entonces Absalón, el hermano de Tamar, esperaba que David pues por lo menos corrigiera a su hijo, que le hiciera algún castigo, ¿no? De hecho la ley judía decía, si un judío viola a una mujer, la pena es matar a ese hombre. O sea, era la ley, matar al violador, y no lo hizo David. No digamos matarlo, pero siquiera pues corregirlo, ¿no? O públicamente exhibirlo, hacer algo contra él, quitarle la herencia. No hizo David nada. Papás que no hacen nada están creando un gran problema en la casa, porque no es correcto que se tenga ese tipo de abuso sexual, ¿no? Entonces, cuando Absalón vio que David no hacía nada, se fue a Jesús, a otra ciudad, y estaba enojado con su padre David. Luego tenemos ahí a Joab. Esto es parte de los líderes importantes que David tenía, era su primo. ¿Se acuerda? Hijo de su tía Sarbia, y hay 3 hijos de Sarbia, que hasta David luego los 3 eran problemáticos para con David, ¿no? Y en este caso Joab dice que procuró el regreso de Absalón. Esto se llama manipulación. O sea, ¿para qué tenía de beneficio que regresara Absalón? Ningún beneficio. Allá donde estaba, bueno, por lo menos mató a su hermano, porque recuerdan que él mandó matar a su hermano Amnón. Dice que en su casa hizo una comida y dijo a su papá, que vengan mis hermanos. Y Absalón dijo, bueno, pues aquí estamos en la casa comiendo, pero era para matar a su hermano. Y ya cuando les dijo a sus criados, maten a mi hermano, lo mataron en su casa. Se pasamos de violación ahora también a un fratricidio. Un hermano mata a otro. El problema es que David no reaccionaba. Otra vez papás que no reaccionan, papás que no se dan cuenta de lo que pasa y parece que todo está bien y no es cierto. Y en este caso entonces Absalón pues mandó matar a su medio hermano y huyó. Y después cuando estaba en aquel lugar, Joab manipuló a David. Hermano, cuidado con los manipuladores. ¿Qué es un manipulador? Una persona ventajosa, una persona egoísta que no tiene buenos principios. Y hace cosas o dice cosas, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros decimos, es que yo no quería pero cedí, porque me lo pidieron con tanta insistencia? O yo no quería pero tanto me dijeron que acabé convencido. Mire, o estamos convencidos o no estamos convencidos. En este caso no estaba correcto que Absalón, matando a su medio hermano, regresara a la mesa de su papá. Y entonces Joab le decía a David, David, deja que regrese Absalón. Cuidado entonces con la gente manipuladora. No todo lo que nos pidan vamos a hacer. No todo lo que nos digan vamos a estar de acuerdo. En este caso no estaba bien que regresara Absalón porque después se crearon más problemas. Y luego viene aquí entonces capítulo 15 cuando Absalón se rebeló contra David. Dice ahí capítulo 15, Absalón se hizo de carros y de caballos. Decía que los judíos que él los atendería mejor que el rey David. Al cabo de 4 años, Absalón quiso tomar el trono de David. David y su familia huyeron y algunos judíos eran fieles a David, pero otros seguían a Absalón. ¿Qué es esto? Nada menos la división del reino. Pero decíamos, David no tenía que ceder de que regresara a Absalón. Ya sabía que no resolvió la violación de su hermana, no estaba como papá funcionando y estaba muy tranquilo. Y sin embargo Absalón llegó y empezó a ganar gente. ¿Qué es esto? Pues es una traición. Porque Absalón decía que se ponía a las puertas, ¿no? Y les decía a la gente, si yo fuera el rey, ¿cuántos son así, no? Si yo fuera el líder, si a mí me pusieran como la persona esperada, yo haría mejor las cosas. Y eso, hermano, es una traición a su propio padre.
Después de 4 años, Absalón se hizo de un ejército. Primero dice que tenía soldados y tenía caballos, y David otra vez no hizo nada. Papás que no hacen nada, de veras, qué cosa, ¿no? Porque no se dio cuenta del peligro que venía en su hijo. Aunque sean nuestros hijos, si no están con Dios, pueden ser peligrosos. Da mucha pena decirlo, pero sucede, ¿no? En muchos hogares pasan cosas muy peligrosas. Y los papás, no pasa nada, es buena gente, es mi hijo, es mi hija. Pues sí, pero no lo estás corrigiendo. No estás formando a esa persona. Y entonces Absalón tomó a mucha gente y dijo, yo quiero ahora ser rey. Y tuvo un ejército que se enfrentó con el David. Dice que David entonces tuvo que huir cuando venía Absalón con su ejército. Y ahí tenemos un problema, hermanos. No toda la gente reacciona bien. Porque usted diría, bueno, David era un buen rey. Hasta ese punto tenía errores como el adulterio que tenía, pero estaba gobernando bien. Sin embargo, viene este joven enojado, muy frustrado, y está en contra de su papá, y la gente lo sigue. Y lo que pasa es que el reino se divide. Y ahí dice, algunos estaban con Absalón y otros estaban con David. Entonces el país se dividió. De hecho, algunos que querían irse con David, David les dijo, no vengan conmigo porque voy a andar huyendo. Quédense aquí donde está Absalón y sírvanle, porque no puedo tener tanta gente en el desierto. Y esto fueron consecuencias que tenemos. Cuando nosotros no arreglamos problemas, como papás o como familia, los problemas surgen. En ese momento, pues nada menos que Absalón tomó el reino y estuvo en contra de David. Ahora tenemos entonces 2 consejos de Aitofel y Husai. ¿Quiénes son Aitofel y Husai? Bueno, hasta el nombre está raro, ¿no? Capítulo 17. Dice que Absalón siguió el consejo de Husai y Aitofel, al ver que su consejo no fue aprobado, se suicidó y el pueblo de Israel reconoció a Absalón como rey. La Biblia habla como de 4 o 5 suicidios. Un tema más, el suicidio, sí se trata en la Biblia. No hay ningún tema que no esté tratado en la palabra de Dios. Usted se acuerda, ¿no? Nada menos que Saúl, el rey que se suicidó porque ya estaba totalmente alejado de Dios, ya no estaba en las cosas de Dios, cayó en depresión y ya estaba en cosas muy feas en su carácter. Judas, que traicionó a Jesús, también se suicidó. Y en este caso dice que Husai se suicidó porque cuando Absalón empezó a reinar, dijeron, queremos 2 consejeros, el consejo de Aitofel y el consejo de Husai. Ahora, los consejeros no tienen que estar de acuerdo. De hecho, es mejor que no estén de acuerdo. Porque cuando no están de acuerdo, podemos ver cuál es el mejor consejo. En este caso, fue mejor el consejo de Aitofel. Y Absalón y los que estaban con él dijeron, vamos a seguir a Aitofel y no seguimos a Husai. Pero Husai, una persona posiblemente depresiva, una persona que no tenía la comunión con Dios, se suicidó. Entonces, habla también de alguien que se quitó la vida. Por eso siempre decimos, el suicidio nunca es solución. Hoy que tenemos tanatólogos, ¿no? Por todos lados, se habla de depresión, se habla de disparadores de suicidio, pues tenemos que estar viendo alertas. Pero la gente que tiene un problema fuerte en lo espiritual, en primer lugar, busquen profesionales. Por eso hay psicólogos y psiquiatras y también ayuda espiritual. Cuando se puede orar, ayudar, aconsejar, está muy bien. Pero nunca podemos dejar que alguien caiga en una tendencia suicida. De hecho, nosotros mismos nunca podríamos pensar en suicidarnos. Tenemos problemas, hay situaciones muy difíciles, dolores, enfermedades, pérdidas, y sin embargo, el suicidio nunca es una solución. Porque igual hoy vemos, ¿no?, cuánta gente se quita la vida. O sea, es una cosa que se está exagerado, de veras, exagerado. Y las situaciones por pérdida de relaciones, cuestiones económicas, familia desintegrada, esa es una de las principales razones. Y entonces tenemos que aprender cómo ayudar a una persona para que no se suicide. Y también nosotros aprendemos una cosa, manejar la frustración. Porque no siempre la gente va a seguir nuestro consejo, ¿de acuerdo? No siempre es mi consejo, no siempre soy yo, no a mi manera, no siempre lo que yo dije. Más bien, cuando alguien esté de acuerdo con el consejo, qué bueno. Y cuando no, pues que se tome la decisión que tenga que tomarse. Incluso en la iglesia, ¿no? Tenemos que tomar decisiones. No podemos darle gusto a todos. Y no todos pensamos igual. Y también de esa manera, no porque a alguien se le sigue su consejo vale más. El que no sigue el consejo de momento, posiblemente después tenga algo que aportar. Y ahí tenemos entonces que dar mucho del suicidio, ¿no? Luego tenemos la muerte de Absalón. Definitivamente, dice en la palabra de Dios que hubo un enfrentamiento, ¿no? Capítulo 18, segundo Samuel 18, dice que, bueno, hubo enfrentamiento entre Absalón contra el ejército de David. David había ordenado que no mataran a su hijo Absalón, pero Joab lo mató. Nada menos el general Joab, ¿no? Eso es desobediencia. David obtuvo la victoria, pero lloró amargamente por Absalón. Ahora, la situación, hermano, es que todo tiene consecuencias. Porque Absalón, traidor contra su papá, enojado, frustrado, mal en las cosas de Dios, pero llegó a ser rey en Israel un tiempo. Y ese tiempo que estuvo como rey se enfrentó a su papá.
Y finalmente David enfrentó a su hijo. Otra cuestión que tenemos aquí, David parece que era de las personas que rehuyen del conflicto. Una persona que rehuye el conflicto es alguien que no resuelve. Dice, se arregla solo. Ya lo dejé a manos de Dios. No sé cuántos tienen actitudes así muy espiritualizadas, ¿no? Dios sabe, pero me toca a mí decidir. Me toca a mí corregir, me toca a mí proveer, me toca a mí cambiar las cosas. Y David no estaba haciendo eso. Cuando se enfrentó al ejército, David le dijo a sus soldados, si llegan a atrapar a Absalón, no lo maten. ¿Se acuerdan de eso? Si no lo maten, es mi hijo. Y cuando Absalón se atoró con el cabello, ¿se acuerdan? Que tenía un cabello muy largo y se atoró en una encina. Dice que, bueno, Joab lo mató. Y dice, David ha dicho, no maten a mi hijo, tráiganlo con vida. A lo mejor pues, hay que castigarlo, o vaya a la cárcel o lo que sea, pero no quiero que lo maten. Y otra vez Joab hizo lo que quiso. ¿Se acuerda? Un líder que hace lo que quiere no sirve para nada. Porque no es la primera vez. En varias ocasiones el general Joab no obedeció a David. La semana pasada, ¿se acuerdan que decimos que mató a Abner? Y después ahora pues mata a Absalón. Entonces ahí tenemos como una contradicción. ¿Para qué Joab quería que viniera Absalón? Para manipular a David. Hay mucha gente que nos quiere poner cosas para manipularnos. Si es de Dios y la voluntad está perfecta, y si no, le digo que no. No puedo satisfacer a todos. No puedo estar de acuerdo con todos. Y cuando es no, es no. Sencillamente no tenía que regresar a Absalón. Sin embargo, cuando regresó a Absalón, se hizo ese enfrentamiento contra David. Y ahora también Joab mata a su hijo, ¿no? Y tenemos aquí un gran problema. Porque dice que ahí, en 2 Samuel 18, David estaba muy triste. Imagínense ustedes que maten a nuestro hijo, ¿no? Que el hijo es el enemigo al que tienen que matar. Es algo muy fuerte. Y cuando mataron a Absalón, David estaba llorando mucho. Tanto que muchos se enojaron con él. Y le dijeron, David, es que ya ganaste la batalla. No queríamos matar a Absalón, lo mataron. Ahora, Absalón se puso en riesgo, ¿no? Un hombre que se pone en guerra se arriesga que lo maten. Porque no estaba jugando, estaba en un ejército, se organizó contra su papá, o sea, todo tiene consecuencias. Y definitivamente que mataran a Absalón, aunque no era la voluntad de David, era algo que podía pasar en la guerra. Y mucho tiempo David estuvo triste por su hijo. Y hasta algunos le decían, estás llorando mucho, Absalón, a los que bien te quieren, no te gozas con tus ejércitos y estás llorando, Absalón. Y otra vez fue Joab el que estuvo ahí manipulando a David. Pues cuidado con la gente manipuladora. No lo que nos digan, vamos a decir que sí. O no vamos a conceder. No hay que conceder nada. En las cosas de Dios no podemos conceder nada. Lo que es santidad, bendición, justicia, está bien. Todo lo demás, hermano, que mucha gente propone o dispone, le podemos decir que no. Y en este caso, David tuvo el error de acceder a lo que le pedía Joab. Entonces tenemos ahí que hubo una situación muy difícil por la muerte de Absalón. Capítulo 19. Cuando David regresó a Jerusalén, el pueblo apoyaba a David, pero por su tristeza de la muerte con su hijo, David no tenía gozo, por supuesto, ¿no? Joab presionaba a David para que regresara a Absalón, y Mefiboset regresó con David. La tribu de Judá estuvo en la guerra con David, pero no convocó a las otras tribus. Aquí tenemos otro error de David. Nada más convocó a la tribu de Judá. Él era de la tribu de Judá, ¿te acuerdas? Y no convocó a las otras 11, porque estaba peleando con su hijo. Algunos piensan que, bueno, no quería un gran ejército, pero pues había que convocar, porque después ahí empieza la división. Todas las decisiones tienen consecuencias, porque David no convocó a las otras tribus y le dijeron, ¿por qué no nos convocaste? Si tu hijo te quería matar, si estabas en guerra con tu hijo, ¿por qué nada más a los de Judá? Entonces ese es otro error de David. ¿Tengo que convocar a quiénes? A todos. No puedo convocar a algunos pocos, ¿no? Recuerden que como iglesia siempre decimos, nunca le digan a nadie que ya no venga. Porque algunos decimos eso, ya somos muchos, ya me sobras, ya no te quiero. Y hermano, esa gente va a ser necesaria. De hecho, ¿sabe quién sobra en la iglesia? Nadie. Todos somos necesarios. A lo mejor no ahorita, a lo mejor hay muchos en un ministerio, pero después van a hacer falta. Y mucha gente lo sigue haciendo, ¿no? Vamos a mandar a algunos a su casa. Que uno no los convocamos, hermano, eso no está bien. Hay que convocar a todos. Así que nos sobra gente, pues qué bueno. Y cuando falte gente, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero la cuestión es que David no convocó a todas las tribus y hubo una pelea ahí contra él. ¿Quién es Mefiboset? Mefiboset, hijo de Jonatán, ¿se acuerda? Lisiado, porque hubo un accidente cuando era chiquito y regresó con David. O sea, hay gente que sí regresa. Absalón, el hijo, traicionó a David. Hasta la muerte fue infiel a Absalón, su hijo. Pero el hijo del amigo, Jonatán, fue fiel a David. De hecho, dice que después siguió en la mesa de David, con guerra y sin guerra. Él estaba con David. Y eso es muy bonito, hermano. Hay que ser gente leal a las cosas de Dios.
Porque la gente que es nuestro amigo cercano o nos apoya es muy importante. Porque muchas personas de emoción lo dicen, ¿no? Y después no están. ¿Se da cuenta? Que muchos luego no están. Y ahí estaba Mefiboset. Y decía David, cuando tú quieras, David le dijo, como no estoy en el trono, viene Absalón, vete a tu casa. Pero cuando David regresó, Mefiboset regresó. Y es bonito, ¿no? La gente que es fiel regresa. Los que no regresan, pues Dios les bendiga, ¿no? Pero no tenemos por qué estar con una situación con ellos. Sin embargo, Mefiboset sí era leal a las cosas de Dios. Luego tenemos un problema de David. ¿Quién es Seba? Seba, capítulo 20, dice que era de la tribu de Benjamín y se rebeló contra David. No nada más fue Absalón, Seba, de Benjamín también, de las que no convocó David, se levantó contra David y dijo, ¿quién es este hombre, hijo de Isaí? No queremos estar con él. Y ya hubo una guerra contra él también. Ahora David tenía más ejército, derrotó a Seba, pero otra vez hay problemas. Los problemas van a llegar, porque uno piensa que no van a llegar y sí llegan. Lamentablemente, cuando hay bendición y cosas bonitas, que bueno. Y cuando viene el problema, pues aprendemos a confiar más en Dios, ¿no? Porque los problemas van a llegar, de que llegan, llegan. Y en este caso, David no estaba mal, se había arrepentido de su hijo Absalón, estaba en el luto por su hijo, pero hubo otro de Benjamín que se levantó contra David. Entonces, si alguien habla mal, si alguien se levanta, hermano, déjelo. No tenemos que estarnos complicando con ellos, porque Dios pone justicia cuando tiene que poner. Lo importante es que nosotros estemos bien delante de Dios. Cuando nosotros fallamos, perdemos todo. Pero si estamos bien con Dios, aunque hablen mal de nosotros, aunque haya gente que no nos quiere, que nos odien hasta la muerte, ¿no? Que nos quisieran ya en la presencia de Dios, Dios les bendiga, ¿no? Mientras Dios no quiera, pues no nos vamos. Y el día que Dios quiera, nos vamos a ir. Luego vienen los oficiales de David. Otra vez tenemos algo bueno. David tenía un buen equipo de trabajo. Recordemos, Dios a veces nos hace trabajar solos, pero también a veces nos hace trabajar en equipo. Y solos, bueno, pues cada quien tiene talentos, tiene habilidades, tiene su tiempo y se maneja bien. Pero hay que aprender a trabajar en equipo. Si no aprendemos a trabajar en equipo, vamos a tener muchos problemas. Y cuando David tenía equipo, de verdad lo tenía. Estamos en el capítulo 20. Dice, Joab estaba en el ejército, Benaía con los cereteos y peleteos, Adoram sobre los tributos, Josafat cronista, Seba escriba de y Sadoc y Abiatar, sacerdotes, e Ira, sacerdote. Entonces, de lo muy bueno que tuvo David, hacía equipos grandes. Tenía colaboradores. Saúl no. Saúl era muy egocéntrico, tenía un equipo muy chiquito, muy celoso, y David no. David tenía la idea de delegar autoridad y se hace de equipos grandes. Y ahí tenemos entonces que el equipo grande tenía no nada más militares, estaba Joab como general, pero también tenía ahí Benaía con los cereteos y peleteos. Los cereteos y peleteos eran filisteos muy hábiles en la guerra, que estaban al servicio de David. Cosa curiosa, ¿no? Porque David enfrentó a los filisteos mucho tiempo, pero recuerde que hay varias tribus de filisteos, incluso Goliat era filisteo, ¿se acuerdan? Entonces, no todos eran enemigos de David, y David vio que estos filisteos eran buenos para la guerra, se les llama cereteos y peleteos. No busque qué significa, porque no sabemos qué significa. Nada más dice que eran muy buenos en el ejército. Entonces, hay gente muy buena que hay que hacer, integrarla. Nunca tenga celos de alguien muy capaz o muy inteligente o muy hábil, es parte del equipo. Porque hay quienes son súper celosos, ¿no? Dicen, no me gusta que alguien cante más bonito que yo. No me gusta que alguien toque mejor que yo. No me gusta que alguien predique mejor que yo. Pues qué pobre, ¿no? Porque el equipo se tiene que hacer grande. Y viene la siguiente generación o viene como Dios forma a la gente. Y ahí tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y otra vez, apertura. Porque algunos somos muy cerrados. Somos a nuestro modo. Así como a mí me gusta que se haga. Es mi equipo. Que hagan lo que yo quiero. No, hermano. El equipo a veces hace cosas que nosotros no queremos. De hecho, a veces tenemos que coincidir, ¿no? Tenemos que poner acuerdos ahí para funcionar. Y David tenía esa habilidad como rey y como militar, que hacía equipos muy grandes. Entonces fue una grande bendición. Luego tenemos la venganza de los gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Capítulo 21. Dice, hubo hambre en los de David. Dios le reveló que la causa de la injusticia hecha por Saúl contra los gabaonitas. Ellos pidieron 7 descendientes de Saúl para matarlos. ¿Alguien se acuerda quiénes son los gabaonitas? Josué, mentirosos, disfrazados. Ya dije muchas claves. Cuando Josué conquistó, dijeron, vamos a matar a todos los países que estén cerca de Jerusalén. Y entonces los gabaonitas de Gabaón se disfrazaron como que traían ropa muy vieja, ¿se acuerda? Y incluso pan mohoso. Y le dijeron a Josué, venimos de muy lejos, así es de que haz pacto con nosotros, no nos mates. Otro problema, Josué no consultó a Dios, problema. Los que sirven a Dios
Tienen que consultar a Dios siempre, no a veces, no ocasional, siempre. Y Josué no consultó a Jehová. Dios le pudo revelar, no, son enemigos. Y Josué no dijo nada. Dijo, bueno, si vienen de lejos, hago pacto con ustedes. Y luego se dio cuenta que estaban a 3 días. Y dice entonces, ¿por qué me engañaron? Y le dijo, bueno, ya nos hiciste promesa. No nos vas a matar, no nos mates. Y los tomaron como aguadores. O sea, literalmente sacaban el agua para el ejército, para lo cotidiano. Eran como sirvientes de. Pero cuando Saúl fue rey, mató a muchos gabaonitas. O sea, a veces el siguiente político, ¿pasa o no pasa? Hace lo opuesto de lo que hizo el anterior y va a seguir pasando y está pasando y no se preocupe, mejor oramos, ¿no? Porque algunos piensan que era el político. No, hermano, son hombres sin Dios. Y un hombre sin Dios, una mujer sin Dios, olvídese. Si con Dios algunos no somos tan justos, imagínense nada más, ¿no? Entonces Saúl echó por tierra el acuerdo de Josué. Dijo, no me importa, yo los mato, me caen mal, y los mató. Me van a matar a muchos. Y entonces cuando había un hambre en el tiempo de David, otra situación, no siempre David fue un rey próspero. Dice ahí que hubo hambre, no poca, hubo hambre. Entonces había poca productividad, estaba mal el campo, no había ni para comer. Entonces David consultó a Dios y Dios le dijo, es por causa de los gabaonitas, a los que mató Saúl. ¿Y qué hizo David? Les dijo a ellos, ¿qué quieren que hagamos? Y le dijeron a ellos, danos 7 hijos de Saúl para que los matemos. ¿Le gusta a usted eso o no le gusta? A mí no me gusta. Pero se llama justicia. Porque Saúl violentó a ese pueblo mucho tiempo. No tenía que hacerlo, ¿no? Entonces dice que David le dijo, bueno, escójanlos. Y ahí tenemos una situación. Cuando David hizo pacto con Jonatán, ¿se acuerda? Le dijo, no voy a matar a ningún hijo tuyo. Y no mataron a ningún hijo de Jonatán, pero sí a 7 de Saúl. Entonces a veces hay que hacer justicia, nos guste o no nos guste. Y lo que la ley diga, ¿no? Hoy que nos tenemos leyes y tenemos muchos países y formas de gobierno, está bien, hay que respetar todo lo que no esté en contra de la palabra de Dios. Pero si la gente pide justicia, hermano, hay que hacer justicia. Porque cuando no hay justicia, el hombre se rebela contra Dios, ¿no? Y las cosas se ponen peor. Entonces ahí dice que mataron a 7 hijos de Saúl. Y repetimos, los humanistas, nosotros somos humanistas, ¿no? Venimos de formación muy humanista, a veces no nos gusta. Sin embargo, decimos, bueno, si Dios usó hacia David y hubo justicia, pues ahí está la situación. Y entonces ya cuando mataban a estos hijos de Saúl, cesó el hambre. Y a veces vemos esto, cuando nosotros hacemos justicia, puede venir bendición. Porque a veces tenemos pues mucha escasez y miseria por la injusticia que tenemos. Lo malo es que a veces los cristianos nos portamos igual que los no cristianos. En el trabajo, en el pago, en las cosas del mundo, pues en lo que se produce, ¿no? Nosotros no podemos ser iguales que el mundo. Si el mundo es tramposo, corrupto, y la violencia que hay, nosotros somos diferentes. Tenemos que hacer justicia como Dios disponga. Lo que es justo, pague siempre lo que es justo. No sé cuántos somos regateadores, hermano. Ay, mire, no regatee. Porque si le parece caro, pues no lo compre. Pero si ya lo pidió, páguelo, cueste lo que cueste. Porque algunos, ¿cómo me lo dejas a mí? Yo no te voy a pagar tanto. ¿Para qué lo pidió? Pues ahora que hay precios, ¿no? Y todo eso, tenemos que ver. Hay gente que cobra cosas muy caras, otros no tanto, pero si yo veo que es muy caro, no lo pido. Sin embargo, si ya lo pedí, pues lo tengo que pagar. Porque incluso hasta las deudas, ¿no? Hay quienes no pagan la deuda. Te debo, hay que Dios te lo pague. ¿Cómo que Dios te lo pague? Dios no me lo pidió. ¿Ya? Y hay mucha injusticia, hermanos, de veras, mucha injusticia. Entonces, hay que aprender nosotros cómo tenemos la cuestión de la justicia para aplicar. Yo tengo que ser justo con la gente. Le pago lo justo, son mis empleados, colaboradores, ministerio o lo que sea, hay que pagar lo justo. Porque hay mucha gente que siempre queda mal. De hecho, decimos, hay quienes no pagan, ¿no? ¿Usted conoce gente que no paga? Pues ya ni les prestamos, ¿no? Porque luego dicen, préstame otra vez. ¿Cómo te voy a prestar otra vez si no me has pagado nada? Entonces todos caemos en necesidad por muchas situaciones, pero no podemos abusar de los demás. De hecho, nadie tiene por qué prestarme, ni por qué darme. Hay bendición y amor entre nosotros y nos ayudamos, pero que no sea como un abuso hacia los demás, porque hay gente que es así, ¿no? Y en este caso, la injusticia por los gabaonitas, ¿no? Que decíamos, tuvieron que matar a 7 hijos de Saúl, pero eso fue justo para ellos. Entonces, si la ley lo dice o la gente lo dice, hay que apoyar la situación. Y nunca andemos regateando con la gente. Déjame más barato. No, hermano, vea cómo le hace, pero necesitamos pagarle a la gente lo justo, ¿no? De hecho, si pagamos lo justo, hay justicia. Porque hay muchos que no pagan lo justo. Y te debo la quincena, me he ido trabajo, no te puedo dar el día completo, ahora no tengo para toda la semana. Pues, ¿cómo le hago?
No puedo tener empleados y no puedo pagarles, ¿no? ¿Cómo voy a tener gente así? Pero hay gente que se maneja de esa manera y otra vez lo espiritualiza. Dice, ay, Señor, provéeme para mí. Hay un grupo por ahí, ¿no? Que dice, vamos a orar por cancelación de deudas. Eso no se ora, hermano. Las deudas o las paga o no las paga, no se cancelan. Dice, Señor, cancélala. ¿Cómo que cancelan? Si Dios no se metió en deuda, fui yo. Entonces cuiden lo que oyen. Ay, cada cosa que oímos, hermano, que luego nos da de veras pena, ¿no? Así como hay buenos predicadores y maestros, hay unos que ni oírlos por las cosas bárbaras que llegan a decir. Y esto es mucho en cuanto a la falta de justicia, ¿no? Yo tengo que pagar lo que es justo. Luego, ¿quién es Abisai? Dice, Abisai libra a David el gigante. Estamos en el capítulo 21. En guerra con los filisteos, un gigante quiso matar a David. Abisai mató a aquel enemigo y pidió a David que ya no participara en la batalla. Entonces, Abisai es hermano de Joab, primo de David, menor que Joab, también era muy buen militar. Y con David estaba en la batalla, se cansó. Posiblemente un poquito más de 60 años, ¿no? Y ya la gente nos cansamos, que nos duelen las rodillas, nos duele todo, ¿no? Nos duele lo que no sabíamos que teníamos, ya no sabemos ahora, ¿no? Y decimos, ay, me duele. Bueno, ya no puedo entonces andar en la guerra. Para eso hay jóvenes o gente preparada o gente que tiene la habilidad y hay que darles el lugar a ellos para que sirvan. Pero David no estaba en ese punto y estaba en la batalla. Y por poquito y lo matan. Y Abisai dijo algo muy bonito, ¿no? Le dijo a David, no apagues la lámpara de Israel. Se le dijo a David, eres como una lámpara. Ya no vas a estar peleando, ya no eres militar, ya no eres el que mató a Goliat, pero queremos tenerte todavía. Y ahí tenemos una cosa que aprender, aprendamos a envejecer. Porque hay gente que sigue queriendo ser igual que cuando era joven. No, ya no, tengo tantos años, pero aguanto quién sabe cuántos juegos, aguanto aquello, aguanto. Hermano, no está bien. Si ya no puedo, voy a tener un gran problema, ¿no? Porque realmente hay problemas fuertes en esto. Conocemos a un pastor que literalmente se esguinzó por hacer un juego a los 70 años de costales. ¿Se acuerdan de los costales? Se ponen en costales y corren. Yo lo vi. El hermano Guillermo Fuentes era mi pastor. Y dije, que no lo haga. Y lo hizo. Esguince. Entonces, hermano, ya no puedo. Aunque me inviten los jóvenes, están muriendo su juego, ustedes jueguen, ustedes corran. Yo ya no puedo. Y eso tenemos que aprenderlo también nosotros. Porque a la gente de edad como que queremos que siga igual. Y ya no sigue igual. Aunque esté en Cristo, la edad afecta. Como le afectó a David. ¿Se acuerda? Ya le dijeron, ya no andes en la batalla contra los gigantes. Entonces tenemos eso que es importante. Luego, varios hombres de David matan gigantes. Hay aquí nombres de 3 gigantes más. No nada más David mató a uno, otros 3 hombres de David matan gigantes. ¿Qué es esto, hermano? Darle continuidad al ministerio. O sea, hay otros que pueden hacer lo que hacíamos cuando éramos jóvenes. Qué bueno que lleguen, qué bueno que se integren, qué bueno que sean fieles a las cosas de Dios, qué bueno que trabajen. Y eso fue una grande bendición. Otra vez, en esta parte, David era bueno. Tenía una siguiente generación para hacer las cosas de Dios. Entonces, ahí hay algunos hombres de él que matan a algunos gigantes, ¿no? Luego tenemos el cántico de liberación de David, capítulo 22. Dice que David reconoció a Jehová como su roca y su fortaleza, escudo fuerte en su salvación, salvador, libertador de violencia, digno de ser alabado, a quien clamó en la angustia, lo escuchó desde el santo templo, un impresionante poder, apoyo en el día de quebranto, lo sacó de las muchas aguas, lo puso en lugar espacioso, quien le premió conforme a su justicia. David guardó sus secretos, misericordioso, santo, lámpara, perfecto, único, fuerte, justo, libertador y salvador glorioso. ¿Cuántos atributos son? 24, ahí dice. O sea, 24 atributos de Dios en la oración de David, que reconoce a Dios. Qué importante es orar a Dios y reconocerlo siempre. Aunque ahí sí nos lleguemos a la edad o el tiempo que Dios nos recoja, pase lo que pase, siempre tenemos que ser gente de alabanza. Gente de oración, gente de alabanza, gente que tiene una comunión con Dios. Porque David dice en las últimas palabras, yo reconozco quién es Dios. Qué bonito, ¿no? Ahora, David falló. Varias veces David dice, yo fallé, yo no fui lo que tenía que ser, mi familia no es lo que debía ser. Así lo dice David, ¿recuerda? Mi familia no es lo que tendría que ser y sin embargo Dios hizo un pacto con nosotros. Y vemos en la bendición, ni mi familia ni es perfecta, ni todos perfectos, ni todo bien, más bien gracias a Dios que a pesar de que no somos perfectos, nos bendice a los que estamos en Cristo. Y oramos por los que no están en Cristo, ¿verdad? Porque todos tenemos familia no cristiana. ¿Qué hacemos con ellos? Pues oramos. Pero mientras podamos, a los que estamos en Cristo, compartimos las cosas de Dios, aunque seamos de iglesias diferentes, ¿no? De denominación diferente, tenemos comunión con todos. Pero lo importante es, hermanos, servir al Señor como familia. Otra vez la familia sirviendo, pero que reconozcamos en Dios todos los atributos. Yo no sé cuántos atributos de Dios usted tiene hoy para su corazón.
¿Tiene usted agradecimiento con Dios? Poderoso, bueno, santo, justo, proveedor, perdonador, restaurador. ¿Cuántas cosas? Eso incluso como David, ¿no? Estos 24 atributos están en su oración, ahí en ese capítulo. Pero es muy importante que nosotros reconozcamos quién es Dios. Una cosa muy importante, no quiénes somos nosotros, sino quién es Dios. Porque hay gente tan egocéntrica que, bueno, casi quieren vivir solos, ¿no? O sea, nada más yo y yo. No soy yo, es Dios. Entonces, el importante es Dios, lo que Dios quiera, lo que Él disponga, su voluntad. De hecho, lo que Dios tiene es el plan, ¿no? Decimos, ¿qué plan tienes para este día, Señor? Yo puedo hacer planes, pero no siempre es el plan de Dios. Y por eso decimos, cuando Dios dispone, pues qué bueno. Y cuando dice que no, no tengo ni que discutir. Dios sabe por qué sí o por qué no. En las cosas de Dios siempre tenemos que estar con esa comunión, ¿no? Y tenemos entonces que ver en ese resumen de las cosas de Dios cómo alabamos al Señor. Y esas son las últimas palabras que Él dijo delante del Señor. Entonces tenemos otra parte importante. Dice, los valientes de David. Otra vez un equipo. Capítulo 23. Por tiempo, para no pasarnos de tiempo, no digo los nombres, pero están ahí. Son 37. O sea, David no tuvo un seguidor o dos, tuvo 37. Incluso son niveles, ¿no? Porque en Crónicas y Reyes y Samuel dice que David tuvo 3 principales que eran tan buenos en el ejército que literalmente enfrentaban a miles. Otros 30 que dice eran grandes líderes para Dios, en las cosas de Dios. No como los 3 primeros, pero había 30. Y aquí otros 37. Entonces vemos que Dios pone gente en el equipo diversa. Y ahí tenemos que aprender algo, hermano. El equipo hay que hacerlo. Hay que convocarlo. Ya no ser tan cerrados, tan exigentes, pues tan intolerantes, ¿no? Porque hay gente que no tolera a nadie. No tolera a nadie. Dicen, en mi equipo a nadie, hermano. Nada más Dios y yo. Pues, hermano, no se puede. A veces Dios y Dios, pues nada más es la comunión o las cosas que tengo que hacer como persona. Pero en las cosas como iglesia, de hecho la iglesia, ¿no? Congregación llamada, o sea, es otro equipo. Y en el equipo tenemos que tener diferentes habilidades. Número 1, no rechace a nadie, ¿de acuerdo? Porque hay gente que si rechaza, ya dijimos, vete de aquí, hoy nos hace falta, hoy sobró gente. No, hermano, no diga eso. Todos son bienvenidos, hay que integrarlos, sus habilidades. Y otra cosa muy importante, trabajar con caracteres diferentes. Porque hay quienes quieren su equipo igualito que ellos, ¿no? Hace muchos años había una revista editada en Argentina que se llamaba Apuntes Pastorales. El hermano White vino aquí a México una vez a un congreso hace muchos años y dirigía esa revista. Y la revista tenía también dibujitos. No sé cuánto les buscan los dibujitos antes que las demás cosas, ¿no? Entonces, veíamos los dibujitos. Y había un dibujito ahí de un pastor, así, imagínenselo como usted quiera. No para acá, para allá, por otro lado, como usted quiera. Pero había otros 5 igualitos que él, pero así igualitos. Y la iglesia decía, seguro él escogió su equipo. Entonces, ¿será o no será, hermano? Alguien como yo, que piense como yo, que sienta como yo, que espera como yo. Hermano, eso está mal. El equipo ni piensa como yo, ni es como yo, ni hace las cosas como yo. De hecho, muchas cosas que hacen no nos gustan. ¿Y qué les decimos? Pues nada, solamente que sea pecado, ¿no? Pero cuando no es pecado, hermano, trabajen, sirvan, porque eso es una apertura en el ministerio. La gente muy cerrada o muy intolerante pone muchos frenos. Y hay mucha gente que no entra, ¿eh? No sé si ustedes conocen gente que es incluso difícil hacer equipo con ellos. Hasta dicen algunos, es difícil que te acepten, porque ese es bien exigente. La iglesia es bien santa y bien exigente. Pues no se puede. Jesús era abierto, ¿no? ¿O no era abierto Jesús? Primero 12 y luego 70 y luego un montón. O sea, Jesús es abierto a la gente y nosotros también tenemos que ser abiertos a la gente. Aunque no pensemos igual, de hecho, aunque hagan cosas bien distintas, hay que ver cómo funcionan. Muchas veces decimos, Señor, yo no sé si va a funcionar, lo pongo en tus manos. Si funciona, qué bueno. Y si no funciona, ¿qué pasa, hermano? Pues no pasa nada. Hay ministerios que llegan, tardan mucho tiempo, hay otros que duran poco y otros que no funcionan. Y con los que no funcionan, no se enoje, hay cosas que no funcionan. Y luego la gente que promete, yo prometo estar y no están. Entonces eso hace mucha falla, ¿no? Sin embargo, aunque funcione o no funcione, que las cosas se sigan haciendo para la gloria de Dios. El equipo, el amor, los talentos, la edad. Imagínense la edad que tenemos ahora en la iglesia, ¿no? Tenemos 4 generaciones aquí en la iglesia ahorita, ¿no? Tenemos abuelitos, bisabuelitos, hijos y nietos. Entonces no somos iguales. Pensamos distinto, tienen información distinta, formación distinta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptarlos. Así como son ellos, es la siguiente generación. Definitivamente, a lo mejor no pensamos igual y nunca diga, en mis tiempos éramos así. Pues, hermano, la verdad, tampoco era perfecto, ¿eh? En nuestros tiempos igual hubo situaciones difíciles, ya cuando hacemos un recuento, ¿no? Los aciertos y errores nuestros y del equipo son muchos, tanto aciertos como errores.
Entonces necesitamos tener esa aceptación hacia la gente y ver cómo funciona la gente hoy, que son jóvenes, que la comunicación, que las cosas de Dios, qué es espiritual para ellos, qué enfrentan hoy. Otra situación, no enfrentamos lo mismo, ¿no? Quienes empezamos en el Evangelio hace 45 años, imagínense, era otra situación. ¿Qué enfrentan nuestros niños, nuestros jóvenes? Es totalmente distinto. Entonces tenemos que estar preparados con ellos, hablarles, amarles, aceptarlos y hacer equipo. Yo le quisiera hacer una pregunta para acabar la clase. ¿Cómo es usted trabajando en equipo? Califíquese del 1 al 10. No me diga, califíquese. Pues mire, menos de 9 está reprobado. No en la materia, no en su evaluación. Porque es que yo tengo que estar de 10, hermano. Aceptar a la gente, amarla, perdonarla, a los que no me gusta como son, tampoco les gusta como soy yo y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar y trabajar en equipo. Cuando me toca trabajar solo, pues qué bueno, también lo disfrutamos, ¿no? Hay algunos que trabajamos solos en muchas cosas y estamos bien, pero cuando estamos en el equipo hay que estar integrados. Y por favor, desconecten su celular, hermano, porque hay algunos que están conectados todo el día a su celular y no se conectan con nosotros. Se conectan con el mundo, pero se desconectan de nosotros. Por eso decimos, mira, desconéctate, no es urgente, a menos que sea algo súper urgente. Yo creo que de cada 100 cosas que nos llegan, 90 y tantas no son urgentes. Lo que sea urgente, de momento se responde. Lo que no sea urgente, pues se deja. Y lo que no tiene ninguna valor o importancia, pues ni mejor ni lo mencionamos. Así que se quede, ¿no? Porque hay mucha gente que siempre está conectada, incluso a los aparatos, ¿no? Entonces decimos, tengo que trabajar, la escuela, las cosas están bien, pero no, cuando no tengo algo urgente, estoy con la gente para poder platicar, incluso poder hacer pues otros planes, las diferencias que tenemos y hablar de las cosas de Dios. Pues terminamos, hermanos, la hora 10 de históricos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y pues Dios les siga bendiciendo.